Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Huella, el programa de Alacantí Televisión en el que hablamos de ciencia, innovación, tecnología, sostenibilidad y medio ambiente. Vamos a tocar temas novedosos e interesantes. Dentro del sumario. ENERCOP nos explica qué son las comunidades energéticas de autoconsumo colectivo y visitamos la más grande de Alicante capital, instalada por Iberdrola en la urbanización del Palmeral. Entrevistamos a Kika Colom, doctora en microbiología de la Universidad Miguel Hernández y directora de un grupo de investigación para prevenir el micetona en Kenia. Conocemos la propuesta del Instituto Nacional de Ciberseguridad para aprender jugando a navegar seguros en Internet. Entramos en Casa Alberola, un hotel alicantino que tiene una huella de carbono un 70% menor que los 4 estrellas de todo el mundo, según el sello EcoStars. Y terminamos con otras noticias breves y agenda. Hablamos de comunidades energéticas de autoconsumo. ¿Qué son? ¿Cómo se generan? ¿Cómo funcionan? ¿Qué líneas de financiación tienen? Le hemos preguntado a ENERCOP, grupo eléctrico de Crevillente, que tiene más de medio centenar de proyectos de este tipo en España. Y hemos querido conocer también la parte más práctica. Nos acercamos a la comunidad de vecinos de la urbanización El Palmeral de Alicante, que se ha convertido en uno de los mayores proyectos que Iberdrola ha instalado de este tipo. La ciudad de Alicante presenta una media de 320 días de sol al año, lo que la convierte en un enclave único para la creación de comunidades energéticas. Para conocer más sobre ellas y su funcionamiento, hoy charlamos con el director general del grupo ENERCOP, Joaquim Mas Belso. Las comunidades energéticas son una nueva modalidad de producción y gestión de la energía, mucho más colectiva y participativa, de las fórmulas más individualistas a las que estamos acostumbrados tradicionalmente, y permiten dar una solución a la implantación generalizada de las fuentes energéticas renovables en un entorno urbano, posibilitando que toda la ciudadanía acceda a las mismas y obtenga ventajas desde el punto de vista económico y ecológico. Las comunidades energéticas unen a personas con un fin común: construir y generar su propia energía a través de asociaciones o cooperativas. Dentro de las cooperativas agroalimentarias, por ejemplo, suponen instrumentos ya existentes que cohesionan el territorio y que permiten agilizar mucho el despliegue de los proyectos. En el caso urbano, las asociaciones vecinales permiten, estando o no un ayuntamiento detrás impulsándolas, permiten el desarrollo de los proyectos de forma colectiva, uniendo a un determinado colectivo de vecinos y que puedan desarrollar sus proyectos de una forma centralizada para un determinado barrio, ciudad o municipio. Hay dos tipos fundamentalmente de financiación para las comunidades energéticas. La primera de ellas sería de aportación inicial, que sería dividir el coste de la instalación entre todos los participantes, y otro sería modelo de pago por uso, donde realmente lo que hacemos es financiar la instalación con una entidad financiera externa que nos aporta los fondos, y cada uno de los participantes en la comunidad energética va pagando por la energía que le genera la instalación. Es una modalidad de pago por uso también muy interesante. Esta planta de 75 placas solares está produciendo ahora a las 6 de la tarde, que ya está bajando el sol, está produciendo en estos momentos 17-26 kilovatios por hora. Estamos consumiendo en lo que es en el Club Deportivo 0,99, no llega a 1 kilovatio, y hemos producido en el día de hoy 233,53. Este consumo hace referencia al Club Deportivo de la primera comunidad solar de España y la más grande de la provincia de Alicante, instalada hasta el momento por Iberdrola. Se encuentra en el barrio de San Gabriel. Para conocer su funcionamiento hablamos con Isidoro González, presidente de la comunidad de vecinos de El Palmeral. Aquí empezó todo en el Club Deportivo, somos 15 personas de junta directiva,
y entonces propusimos en una junta el poner aquí una planta fotovoltaica. Hace cuestión de 5 años que comenzamos, tenemos así como 8 o 9 presupuestos y al final, pues bueno, hay 2 formas de invertir en este tipo de acciones y es una, o haces tú la inversión y lógicamente la rentabilidad es muchísimo mayor, o otra como puede ser cara a los vecinos, por eso que quizás hay que hablar de las dos. Esta es una planta que ha sido financiada totalmente por nosotros, pero para que os hagáis una idea, esto ha costado 55.000 euros toda la planta. De subvención vamos a tener unos 35.000 euros, aunque tarden 1 año y medio, 2 años en pagártelo, pero esto, y luego además vamos a ahorrar así como unos 15.000, 17.000 euros anuales. Quiere decir que el resto de la inversión prácticamente en 1 año o año y pico se ha financiado. Todas las terrazas de las 512 viviendas tienen placas solares, se han colocado 534 placas. Todos los vecinos tenían opción a una placa por vivienda. No todos apuntan porque hay gente que tiene el bono social y entonces no les sería muy rentable. Pero una placa solar para hacerte una rentabilidad de un 20% en el autoconsumo es fácil que te lo dé. Y toda la financiación la hace la empresa eléctrica, que en este caso ha sido Iberdrola, y entonces lo que hacen es que tú alquilas una placa mensual por 5,50 mensual, ¿vale? ¿Y qué tal? Y de ahí ya viene la rentabilidad. No es que sea mucho ahorro porque es una placa, hay otros vecinos que tienen 2, porque no todos se han apuntado. El que tiene 1 kilovatio, pues igual se ahorra 30, 35 euros. En la energía no es mucho, pero bueno, es una forma de ayudar también al planeta. ¿Y para qué tener las terrazas vacías sin usar cuando deberían de estar, por lo menos en tierras como esta, como Alicante, todas llenas, todas las que no sean pisables, todas llenas de placas? Estas instalaciones permitirán reducir la emisión de dióxido de carbono en unas 2.000 toneladas en los próximos 30 años. Todavía hay muy poquita experiencia, ¿vale? Es verdad que el mes de febrero es un mes malo de producción fotovoltaica, porque hay menos horas de luz. Enero, febrero no suelen ser buenos meses. A partir de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son meses muy buenos, de mucha producción. Hay que dar un poco de tiempo, un par de meses más y qué tal. Lo que sí te garantiza la compañía también es que independientemente de que si alguien por el alquiler de las placas al final pagara más, lo que hace es que hacen un estudio anual y devolverían lo sobrante más un 5% de toda la facturación. Nuestra entrevista de tendencias la protagoniza Kika Colom, doctora en microbiología especializada en la prevención de micetona, que lidera desde 2019 un equipo de investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche y que trabaja en Kenia. Con ella ha estado Marina Canto. Nos encontramos en el Departamento de Microbiología aquí en la Universidad Miguel Hernández, en la sede de San Juan, porque hoy tenemos el placer de hablar con Kika Colom. Ella es una investigadora alicantina pionera en el estudio del micetoma, un tipo de tumor producido por los hongos. Y para que nos cuente mejor, pues en primer lugar saludarte a ti, Kika. Un placer, muchísimas gracias por atendernos aquí en tu laboratorio. Y para que la gente entienda qué es el micetoma, probablemente sea la primera vez que lo escuchen, ¿cómo lo definirías y a qué tipo de población afecta más? Pues muchas gracias a vosotros por ocuparos de este tema. Y bien, el micetoma es una enfermedad rara en el sentido de que en el entorno en el que nosotros nos movemos es muy difícil verla, pero es una de las que se consideran enfermedades tropicales desatendidas. Son enfermedades que afectan a muchísima gente en el mundo, pero a gente muy pobre. Sobre todo gente que vive en zonas tropicales, en zonas sobre todo áridas, zonas tropicales áridas. Entonces,
hay una serie de microorganismos que viven en el suelo o asociados a vegetales, como en el caso que nos ocupa a nosotros, la mayoría están asociados a plantas como la acacia nilótica, que es el árbol predominante en las zonas áridas de África Oriental. Y estos microorganismos que viven asociados a esas plantas, si tienes la mala suerte de tener un traumatismo en el que te clavas una púa o te haces una herida con una piedra del camino, con algo así, pues se introducen debajo de la piel y ahí crecen, se desarrollan y hacen una especie de tumores fúngicos, tumores producidos por hongos normalmente, que se llaman micetomas y que van progresando lentamente, no producen dolor y eso es una desventaja porque hacen que la gente no les preste mucha atención, sobre todo porque no tienen recursos económicos, y acaban destruyéndoles los huesos, los músculos de la zona y acaban produciendo invalideces muy, muy importantes. ¿Cuándo empezaste con el estudio del micetoma? Empecé en 2019. Para mí el micetoma llegó a mi vida de una manera casual. Soy micóloga, mi actividad investigadora fundamental se centra en el estudio de hongos que producen problemas de salud, hongos patógenos, y llevaba trabajando en esto muchísimos años cuando pues me encontré con que había un grupo de cirujanos, la mayoría de Madrid, que forman la ONG Cirugía en Turkana, que van a Turkana, a un condado del noroeste de Kenia, en el que el micetoma es muy prevalente. Entonces ellos se encontraban con este problema del micetoma con mucha frecuencia y cuando coincidimos, entonces yo me interesé muchísimo porque para mí, que soy micóloga, conozco el problema, pero sé que no es frecuente verlo y cuando me di cuenta de las cifras que presentaban ellos de casos, pues me interesé y ellos se interesaron por mí. Mucha gente tiene la concepción de que solamente pueden ir médicos o enfermeros a ayudar, pero ¿de qué más ramas sanitarias puede ir la gente y ofrecer su granito de arena? Efectivamente. Bueno, sobre todo la gente piensa que se puede ayudar en cooperación en el ámbito médico, en general, sanitario. Lo primero es pensar que la cooperación debería de impartirse en las universidades en todas las titulaciones, o sea, siempre se puede hacer cooperación. Las campañas sanitarias, que son lo que más visibilidad tiene, normalmente las hacen los cirujanos, por una razón muy sencilla, y es porque los cirujanos pueden diagnosticar y resolver de una manera muy rápida. Diagnostican un problema que se puede operar, lo operan, lo resuelven y se vuelven. Y otras especialidades necesitamos tiempos más largos, ¿no?, para hacer actuaciones. Pero claro, las sinergias que puedes generar cuando van especialidades distintas hacen que la cooperación sea muchísimo más rica. En el caso de Cirugía en Turkana, que es la ONG con la que trabajo, se generan sinergias con muchas especialidades, tanto porque acudimos a terreno, porque trabajamos allí, como porque colaboran desde su puesto de trabajo en España, porque a través de la telemedicina se ayuda muchísimo. Por ejemplo, un dermatólogo en Madrid puede estar viendo lesiones de nuestros pacientes de Turkana y ayudándonos mucho en el diagnóstico. Yo me incorporé y desde que me incorporé he hablado con alguna gente. Es muy raro que hayan microbiólogos, yo soy médico pero soy microbióloga y hay muy pocos microbiólogos en las campañas de cooperación. Sin embargo, cuando yo llego allí, yo trabajo en micetoma, pero además tengo muchísimo trabajo para hacer en otras muchas afecciones, ¿no?, porque la patología infecciosa es muy importante. ¿Qué pasa? Que si solo quieres ir y hacer un efecto en la salud del pueblo que atiendes en el momento que tú estás, pues realmente las limitaciones para alguien como yo o para otras especialidades son tremendas. Pero si tú inicias con tu programa de cooperación, llevas también formación al personal que hay allí, entonces puedes dejar el efecto de lo que tú llevas, prolongarlo cuando tú te marchas, porque nosotros enseñamos técnicas tanto quirúrgicas como de laboratorio, de diagnóstico, de radiología, etcétera, al personal local que tenemos en Turkana, que son nuestros colaboradores. Entonces lo que dejamos allí, no en la totalidad, pero en gran medida se prolonga cuando nos volvemos. La cooperación hay que entenderla un poco de otra manera. Hay que entenderla como formación, investigación y asistencia, claro. ¿Cómo definirías tú cómo es un día allí? ¿Os levantáis? ¿Qué es lo que soléis hacer? Un poco, ¿cómo es el día a día allí en...?
El día a día es, bueno, nos levantamos, nos alojamos todos juntos en la misión, y que es donde tenemos nuestro alojamiento, y desayunamos juntos y salimos para el hospital, y llegamos al hospital alrededor de las 8 de la mañana, y allí estamos cada cual en su ubicación, siempre comunicados. Nos comunicamos todos, y además nos ayuda mucho a comunicarnos entre nosotros el equipo de estudiantes, porque vienen estudiantes de medicina y de otras disciplinas, vienen con nosotros también. Es una parte de los objetivos formativos, son dirigidos a estudiantes de aquí, y entonces los estudiantes son, en muchos casos, son los que hacen de comunicadores entre nosotros dentro del hospital. Pasamos todo el día en el hospital y volvemos pues cuando vamos cerrando los temas, que normalmente volvemos sobre las 8 o las 9 de la noche, volvemos a la misión a cenar, a ducharnos y a tener nuestro rato de descanso y de comentar y de reírnos un poco y de... Bueno, pues sí, la convivencia con el equipo de campaña es extraordinaria, es muy rica, te aporta muchísimo. Somos gente muchas veces muy diversa, la mayoría vienen de Madrid, pero no todos son de Madrid, y luego somos de especialidades diferentes, y gente que a lo mejor no nos habríamos encontrado nunca, y estamos allí todos juntos, pues con los mismos recursos y con los mismos objetivos. Y es bonito, es muy bonita la convivencia. Y ya por último, ¿por qué le recomendarías a cualquier persona hacer un voluntariado de este tipo, por lo menos una vez en la vida? Porque te hace crecer mucho como persona. Primero te hace relativizar un montón, o sea, te pone un poco dónde estás en el planeta, dónde estás generacionalmente, dónde estás profesionalmente, te sitúa bastante. Y en segundo lugar, porque te genera una importante satisfacción el ser capaz de ayudar en la medida que ayudas, y te generan vínculos que no puedes generar de otra manera. Yo aprecio muchísimo ahora mismo la relación que tengo con todo el resto de miembros de la campaña, que vamos desde España, pero también con todo el personal local. Tengo un montón de amigos allí, tengo una colaboración profesional que además me aporta mucha riqueza, porque ellos conocen cosas que yo no conozco, manejan cosas que yo no manejo, se defienden con herramientas que aquí a veces desprecias y que son tremendamente útiles si sabes explotarlas bien. Entonces, pues tiene muchas caras, la cooperación tiene muchas caras de beneficio mutuo. Bueno, Kika, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos las puertas de tu laboratorio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por difundir todo esto. Gracias. En la escuela aprendemos qué es la ciberseguridad, algunos trucos, prácticas e iniciativas que tenemos que tener en cuenta para navegar de forma más segura en Internet. Nos lo han contado desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que ha estado estos días en Alicante. La experiencia Roadshow del Instituto Nacional de Ciberseguridad ha estado en Alicante y ha puesto a prueba los conocimientos de la ciudadanía en seguridad online. Mía Martínez, dinamizadora, explica lo que más sorprende. El ingenio de los ciberdelincuentes, porque cada vez es mucho más pulido. Es decir, ellos tampoco es que estudian a la población en general, saben cuáles son sus inquietudes y usan cualquier técnica de manipulación. Con los menores siempre son regalos, con los adultos siempre nos sustraen dinero, suplantan a identidades bancarias, suplantan a empresas de paquetería e intentan jugar con eso. Y además cada vez se van afinando más. ¿Por qué? Porque son capaces de clonar páginas incluso oficiales. Sí, igual que tú, pero falta una letra, falta la última. El Roadshow de INCIBE nos muestra de una forma amena los riesgos de estafa mediante juegos y un taller de ingeniería social. La ingeniería social es manipular a las personas para hacernos creer o caer en una trampa. En palabras que entendemos todo el mundo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora hoy día? Que hay mucho. Los fraudes, ¿verdad? Sí, fraudes. Las estafas. Eso es lo que reina. Pues el smishing es lo que le llaman a este tipo de estafas, pero las que vienen por SMS, ¿vale? Las que nos llegan al teléfono móvil. Sí. Hay tres tipos: phishing, smishing y phishing. Las tres significan lo mismo, es un hacker o un ciberdelincuente que lo que hace es
suplantar la identidad, normalmente de una entidad bancaria, ¿vale? Y se hacen pasar por ellos. Phishing es a través del correo electrónico. Aquí mi compañero y yo trabajamos en el 017 recibiendo llamadas de ciudadanos. A los más pequeños les enseñan estas trampas con un escape room, en el que se integran en el equipo del 017, el teléfono de INCIBE para solucionar las peticiones de ayuda de los usuarios. Tienen media hora y muchas pistas por delante. El Centro de Respuesta ante Amenazas en la Red os da la bienvenida. Formáis parte del equipo de INCIBE y por eso vais a recibir imágenes en directo de personas que envían su consulta. Tenéis que identificar la amenaza y ayudar a prevenirla y solucionarla. Nos llega un mensaje y nos dice lo siguiente: @ninja16, te regalamos una nueva versión de Miocrash gratis, en exclusiva para ti. Viene con un enlace y nos dice solo estará disponible los próximos 15 minutos. Pero aquí tenemos la pista y nos dice sospecha de los nombres que no coinciden exactamente con el auténtico o el original. ¿Veis ahí algo? Sí, que ahí van a ver esto y ver aquí con el niño. Podría ser. Cómo detectar noticias falsas para evitar enviárselas a amigos y familiares o cómo crear cuentas de correo y contraseñas seguras son algunas de estas pruebas. El más importante sería utilizar el sentido común, sobre todo. A los menores que siempre busquen el apoyo de su entorno, de sus padres, que no se sientan cohibidos y si alguna vez tienen alguna duda pueden preguntarles sin ningún problema. A los más adultos, sobre todo en temas de privacidad, que activen el doble factor de autentificación, es muy importante. Y que tengan contraseñas diferentes para todas sus cuentas, porque es muy típico y muy habitual que todas tengamos la misma contraseña, incluso cuando usamos ya gestores de contraseña, y lo suyo sería pues tener una diferente, para tenerlo mucho más protegido y la información siempre intentamos tenerla muy diversificada, tener varias cuentas de correo. Es muy importante porque si generamos información con solo una cuenta de correo y tienen acceso a esa cuenta de correo, perdemos toda nuestra información, toda nuestra huella digital y nuestros datos, básicamente. Si te lo perdiste, no pasa nada. Entra en la web de incibe.es y controla tu huella digital. Y nuestro reto lo vamos a dedicar a la sostenibilidad en el sector hotelero. Visitamos Casa Alberola, un céntrico hotel de Alicante que nos ha contado qué iniciativas ha puesto en marcha y también cómo mide y cuánto es su huella de carbono. La huella de carbono mide la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten directa e indirectamente a la atmósfera con cualquier actividad. Su medición es obligatoria para empresas grandes, pero muchas la calculan de forma voluntaria. Un ejemplo es Casa Alberola Alicante, Curio Collection by Hilton. Hemos incorporado 2 sellos. Tenemos, aparte de los ISO que ya teníamos 2, hemos incorporado la Green Key, que es la llave verde, que está especializada para el alojamiento para el sector turístico. Entonces, una forma que nos ayudan a ir trabajando poco a poco qué medidas implementar y cómo concienciar tanto al equipo como concienciar al cliente. Y luego tenemos EcoStar, que también tenemos la certificación que trabaja un poco más en entrar en cumplir los ODS, ¿vale? Que son las, lo que a nivel de organizaciones, por el turismo, por la sostenibilidad, entonces que se preocupa también mucho, aparte de la sostenibilidad, tema de igualdad, de trabajar, de concienciación, de cuidado del medio ambiente, de océanos, hay muchas cosas. Entonces ellos nos ayudan a cada año pasar como auditorías de ver cómo estamos, qué podemos mejorar y es lo que estamos haciendo. Su huella de carbono es un 70% mejor que la media de 4 estrellas del mundo que mide EcoStar. Casa Alberola es un hotel de 4 estrellas de 46 habitaciones que abrió sus puertas en un edificio protegido y singular en 2020. La sostenibilidad forma parte del proyecto y desde la reforma se incluyeron medidas eficientes como la aerotermia. Este sistema recoge la energía de aire exterior y la transforma en energía calorífica que se utiliza para la climatización, calefacción o calentamiento de agua, pero no es la única medida. Estamos por lo de la aerotermia
Y luego a nivel operativa del día a día pues se han ido implementando muchísimas cosas, pues como agua kilómetro cero, de cero plásticos, las monodosis fuera. Trabajamos mucho con producto local y de cercanía para evitar esa emisión de CO2. A los clientes de concienciación de carteles del uso responsable del agua. Yo creo que medidas podría seguir enumerando y poco a poco yo creo que cada día vamos implementando y mejorando mucho más, que es lo que se trata. Otras medidas van encaminadas a evitar el desperdicio alimentario y por eso en los desayunos se elaboran los huevos con bacon al momento. En proyecto tienen cambiar las llaves de plástico de las habitaciones por otras de madera. La sostenibilidad, defiende Asunción Ujeda, es un elemento de diferenciación que cada vez se valora más por el cliente. También hay un colectivo importante que se deja ya por eso y creo que es importante que todos demostremos que nos importa el mundo en el que vivimos, que queremos mantenerlo y frenar o mejorar la situación, y yo creo que es importante. Cualquier sello que te diferencie o que te identifique que estás comprometido con esto ayuda muchísimo. La concienciación se trabaja también en equipo y con el cliente para promover, por ejemplo, un consumo responsable del agua. Pues la concienciación, que es además muy fácil implementarla en cualquier empresa. Y así nos vamos a las noticias breves y a nuestra agenda de previsiones. El primer informe sobre cambio climático y gestión del agua en la ciudad de Alicante revela que las temperaturas medias están sufriendo un ascenso cercano a 1 grado centígrado con respecto a la década de los 40. Este ascenso se ha producido básicamente en los últimos 40 años, desde 1980 a la actualidad. Por la noche, las temperaturas medias nocturnas han aumentado 1,5 grados centígrados. El número de noches tropicales se ha multiplicado por 4 desde la década de los años 70. De media ahora tenemos 80 noches anuales, con picos de hasta 90 en algunos años. Esto significa que durante 3 meses el termómetro no baja de los 20 grados. También llueve menos. La precipitación anual media ha pasado de 348 litros por metro cuadrado en 1940 a 293 en 2020. Y ha subido la temperatura del mar en 1,5 grados centígrados, según los datos de 2023. Las proyecciones del estudio avanzan que en 2100 tendremos una media de 4 o 5 grados más y que lloverá entre un 15 y un 20% menos. El informe forma parte de las actividades de la Cátedra de Aguas de Alicante sobre Cambio Climático de la Universidad de Alicante. El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, incidiendo en los cambios que la acción del hombre está generando en el planeta con consecuencias desastrosas, por lo que la ONU pide cambios hacia una economía más sostenible. Cada año el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques, con una extensión similar a Islandia, y alrededor de 1 millón de especies animales y plantas se encuentran en peligro de extinción, según esta organización. El 25 de abril se celebra en el Hada de Alicante Open Dir, foro abierto para directivos. La financiación verde será uno de los temas del encuentro, junto a otros como el bienestar emocional, la innovación en sectores tradicionales, talento alicantino o digitalización. Organizado por el Círculo Directivos de Alicante, se puede seguir gratuitamente por streaming. El 27 de abril, la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante, AEPA, celebra la jornada Las Armas del Liderazgo y la Confianza. La jornada está impartida por José Luis Herranz, director, actor y deportista de élite en esgrima, a través de su empresa Viviendo del Cuento Teatro. El curso cuenta con financiación de Labora. Hasta el 10 de junio está abierta la convocatoria para solicitar ayudas en concurrencia competitiva de la Fundación Biodiversidad para fortalecer la competitividad e innovación de las empresas de la industria textil y de la moda dentro de un modelo económico circular. El importe total de la convocatoria es de casi 98 millones de euros y se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que lo que hemos visto y os hemos contado os sea de utilidad. Recordad que este es un espacio abierto a la participación. Nos podéis enviar vuestros proyectos, fotos, vídeos o propuestas a la dirección de correo electrónico info@huella-medioecológica.es y al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Si queréis volver a ver alguno de los programas o contenidos, podéis hacerlo en nuestro canal de YouTube, @huellaecológico, y también en el canal de YouTube de Alacantí Televisión. Hasta el próximo programa.